Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde de martes 13. La verdad es que inauguramos hoy en un día especial estos diálogos entre foros, en esta ocasión entre el foro de sostenibilidad y el foro de energía, donde me acompaña Iria Calviño, que colidera el foro de sostenibilidad y ahora lo representa en este evento. Y yo, para los que no me conocéis, soy Beatriz Fonmunte, que colidero el foro de energía junto con María Domínguez, que también está aquí presente, y Paula García. Antes de presentar a los ponentes, que son extraordinarias personas, bellísimas, ya las iréis conociendo, no dejan indiferente para nada en absoluto, querría reflexionar en voz alta sobre el motivo por el que hemos juntado estas 6 personas que lideran y promueven iniciativas especiales. Son 3 iniciativas que intentan resolver el reto del acceso universal a la energía. Es un reto que tendríamos que tener todos en nuestra mente siempre. Y la verdad es que leyendo artículos te das cuenta que todavía hoy en día hay 800 millones de personas sin acceso a la energía. Es verdad que hemos evolucionado mucho, que desde el año 98, cuando yo terminé la carrera, el 72% de la población tenía acceso y ahora, en estos años, el casi 90% tiene acceso, pero sigue quedando ese 10% que suponen 800 millones de personas. Y la verdad es de cómo resolver este reto lo tienen desde 3 iniciativas que vamos a presentaros, lo resuelven con enfoques bastante distintos. Aun siendo un reto universal, el enfoque es diferente. Energías sin Fronteras, que se fundó en 2003 y que ahora cumple los 18 años, la mayoría de edad, justo he hecho las cuentas y la mayoría de edad cumple. Energías sin Fronteras lleva muchísimos años trabajando en muchísimos proyectos en muchísimos países, dando y resolviendo y mejorando la vida de las personas, tanto en agua como en electricidad, en energía, para el desarrollo de las personas. Y ahora os presentará todo lo que están haciendo en estos años y todo lo que han hecho y cómo han evolucionado, ¿no? Luego también está Guaya Energy, que la verdad es que se puede considerar una startup, pero es una startup porque se inauguró en 2019, hace muy poquitos años, prepandemia, y con mucho coraje y mucha valentía desde la Universidad de Massachusetts y desde la Universidad de Comillas. Aquí tenemos a uno de los cofundadores y también colaboradores de su equipo, pero realmente es una empresa formada por talento senior y talento joven que buscan soluciones disruptivas con las nuevas tecnologías que sean capaces de escalar la solución, porque no se basan simplemente en proyecto a proyecto, sino en buscar soluciones para conseguir el apoyo gubernamental de aquellos países en los que colaboran. Realmente sería increíble si pudiéramos apoyarlos para que las soluciones se escalen a velocidad necesaria. Y por último, os quería presentar un precioso proyecto de emprendimiento de impacto, de emprendimiento social, que intenta promover las energías verdes y también acabar con la pobreza energética, sumando tanto apoyos públicos como apoyos privados. Y bueno, doy paso a Iria para que presente a los ponentes. Ya os digo que son extraordinarios y para que os diga un poco cómo vamos a llevar la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, y buenas tardes a todos. Es un placer para mí daros la bienvenida junto con Beatriz esta tarde a este encuentro que con tantísimo cariño han preparado desde el Foro de Energía, con unos ponentes de lujo que tenemos esta tarde y ahora os presentaré, y desde luego con el tema tan interesante que nos ocupa y que tiene tanto que ver con la sostenibilidad. Así que no se nos ha ocurrido mejor manera que empezar estos diálogos entre foros con el acceso universal, que desde luego va a ser el primero de muchísimos diálogos, porque tenemos mucho de lo que hablar en estos 2 foros. Así que sin más, yo paso a presentaros los ponentes de esta tarde. Simplemente deciros que habrá tres ponencias, después abriremos un turno de debate y de preguntas en el que os animamos a que preguntéis de todo, porque estas oportunidades pasan una vez cada mucho tiempo, así que aprovechad, porque de verdad que el panel de esta tarde es realmente de lujo. Y sin más, esta tarde vais a tener el privilegio de escuchar a Energías sin Fronteras. Como ha dicho Beatriz, están representando a Pilar Sevilla, que es la presidenta de la Fundación, y Carolina Carín, responsable de proyectos de la Fundación. Y esta tarde hablarán del derecho de todas las personas a disponer de energía, agua y saneamiento de forma segura y sostenible. Bienvenidas. Después continuará Guaya Energy con Andrés García, que es su cofundador, y está acompañado por Clara Pérez Andújar, que es Data Scientist.
Ellos dos hablarán sobre la visión empresarial del ODS 7, oportunidades para el sector eléctrico del acceso universal a la energía en África, Asia y América Latina. Y finalmente tenemos el privilegio de escuchar a Ana Gálvez, que es miembro además de ambos foros, PhD en tecnologías energéticas, experta en innovación y emprendedora, y a Elvira Vilches, que es experta en sostenibilidad en el sector de la energía. Ellas nos contarán y nos hablarán sobre energía, medio ambiente y los nuevos modelos de impacto social. Así que nada, simplemente daros la bienvenida y os dejamos a vosotros que sois los importantes. Empezamos con Pilar y Energías Sin Fronteras. Creo que tienen una presentación para ponernos, así que por favor, ponla y os escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. No me gusta esto de todos y todas, o sea, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, lo primero de todo, a EGECOM, al foro, a mi foro de energía, por decirlo de alguna forma, y al foro de sostenibilidad por haber organizado este primer diálogo que yo creo que es básico y fundamental. Entre otras cosas, porque la primera pregunta que lanzo así para ir abriendo boca es: ¿alguien conoce alguna civilización que se haya desarrollado sin agua y sin energía? El fuego, aunque fuera. ¿Alguien conoce alguna? Pues es que yo no, ¿vale? Y ya partiendo de la contestación a esta pregunta te das un poco cuenta de cómo vector agua, vector energía son vectores para el desarrollo. No es que la energía se tenga que desarrollar en sí misma, no es que el agua se tenga que desarrollar en sí misma, no es que las renovables se tengan que desarrollar en sí misma, es que son necesarios, son vectores necesarios para el desarrollo de las personas. Y con esta premisa así puesta a lo grande, por decirlo de alguna manera, queremos, Carolina y yo, en este ratito que nos habéis dejado, presentaros qué es Energías Sin Fronteras y qué es la labor que está realizando en su mínima, pequeñísima parcela de actuación. Nos vamos a presentar nuestros números, para nosotros son importantísimos, no son grandes magnitudes, pero tienen cara y ojos, y para nosotros tienen cara y ojos de personas que luego vais a ver que es el impacto que nosotros podemos producir en ellas. Voy a compartir la pantalla, Beatriz. Si falla, no te preocupes, antes ha funcionado perfectamente. Muy bien. ¿Lo veis? Genial. Genial. Vale, perfecto. Pues entonces, por el derecho de todas las personas a disponer de energía, agua y saneamiento de forma segura y sostenible. Agua, energía, agua y saneamiento, que fijaros, con todo lo que ha pasado en el último año, con todo el COVID, se ha demostrado que son tres fundamentales en la vida de las personas, no solo por lo que producen, sino porque sin el agua, sin el saneamiento y sin la energía no se puede, o se ha demostrado que no se puede combatir el COVID, aunque solo sea por eso que lo tenemos tan sumamente reciente. Nuestra razón de ser es el acceso a la energía y al agua que son indispensables para reducir la pobreza, para asegurar los derechos humanos y para cumplir con los ODS. Es verdad que cuando nosotros nacimos en el año 2003 todavía no estaban los ODS tan en danza como están ahora. Cuando José María Raiza pone encima de la mesa la idea de Energías Sin Fronteras y nos involucra a todos y a muchos de los que estáis aquí, o por lo menos a unos cuantos de los que estáis aquí esta tarde, con ese empuje que tenía de decir, oye, que tenemos que hacer algo, pues no estaban tan presentes los ODS, pero sí que estaba presente ese derecho universal a la energía y al agua. Decía Beatriz que hay 800 millones de personas que no tienen hoy acceso a la electricidad. Pues fijaros todavía el camino que queda de recorrer. 2.600 millones que cocinan todavía con leña, tanto en América como en el África subsahariana, es decir, en áreas rurales. Los niños que mueren porque no tienen agua potable, o sea, el acceso al agua no es solamente el agua cualquiera, es un agua que es potable, que la puedes utilizar, ¿vale? Entonces, he aquí la razón de ser de Energías Sin Fronteras. La electrificación limpia se considera el driver principal, además, para la descarbonización de la economía mundial.
¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra misión? Pues como ha contado Beatriz, nacimos en 2003 con una vocación especialmente tecnológica, que luego ha ido evolucionando y ahora lo vamos a contar en otras formas de ver la tecnología. Fundamentalmente somos nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades desfavorecidas, facilitando el acceso a los servicios de energía moderna, agua potable y saneamiento de forma segura y sostenible a quienes no lo tienen o lo tienen de forma precaria e inasequible. Ojo, que la pobreza energética de la cual luego hablará Ana es una forma de no tener una energía asequible, ¿vale? O sea, no pensemos solo en los países en desarrollo, es que muchas de nuestras comunidades hoy en España que tienen esa falta de acceso a esa energía, ¿vale? Y energía que tiene que ser sostenible y sostenible en el tiempo. Y aquí, a lo largo de los años de Energías Sin Fronteras, en estos 18 años, hemos ido cambiando la concepción de lo que es un proyecto. Un proyecto que inicialmente en los primeros años era ir y poner una placa solar, ¿vale? Para que determinadas comunidades pudieran tener acceso a la electricidad para conectar un transistor o un ordenador hacia un mantenimiento de esa energía en el tiempo, en la sostenibilidad, en que las comunidades que utilizan esa energía para el desarrollo sean capaces de sostenerlos en el tiempo. Nosotros en Energías Sin Fronteras tenemos un fondo de reserva específico para sostenibilidad. Porque he de deciros que cuando tú buscas financiación para un proyecto, entre los costes elegibles no está la sostenibilidad del proyecto. Esa, en nuestro caso, la ponemos desde nuestros fondos propios, ¿vale? Porque casualidades, todavía no hemos conseguido que cuando pones los costes elegibles para pedir subvenciones para un proyecto te incluyan la parte de sostenibilidad. Bueno, nosotros ese cambio ya lo hemos hecho en estos 18 años y sí tenemos la reserva de sostenibilidad que Energías Sin Fronteras aporta siempre a sus proyectos. Y he de deciros también que tenemos estudiado que si el impacto del proyecto es el esperado y la comunidad realmente reconoce ese impacto, la sostenibilidad la hace la propia comunidad beneficiaria, ¿vale? Porque les ha mejorado la calidad de vida, porque han reconocido que esa energía, ese proyecto de energía, ese proyecto de agua realmente ha servido para su propio desarrollo, con lo cual ellos mismos aportan esa sostenibilidad a los proyectos. Y ¿esto por qué no va? Perdonad. Y bueno, pues nuestros ODS de referencia son el ODS 6 y el ODS 7, pero ahora vais a ver cómo los impactos que hay realmente de los proyectos en las comunidades que desarrollan van más allá de esos ODS 6 y 7, agua y saneamiento y energía. Desde el año 2003 hasta el año 2020, ahora veremos los que estamos haciendo, hemos participado, hemos hecho 91 proyectos en energía, agua y saneamiento en 30 países diferentes, con un total de casi 500.000 de personas que se han beneficiado de ellos. Aquí lo tenéis, son el 65% en agua, el 22% en agua y energía, veis que la energía es el vector que combina las dos cosas, 12% solo en agua y 1% en saneamiento. Nosotros en los 30 países que decimos que hemos estado, pues 44 proyectos los hemos hecho en África, en Congo, Etiopía, Malawi, Mali, Senegal, bueno, Benín, Camerún, 38 proyectos en América, fundamentalmente en América, Sudamérica y América Latina, El Salvador, México, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Perú. En Europa los 6 proyectos son los 6 en España y los 6 están relacionados con temas de pobreza energética o temas de mujer y 2 y 3 en Asia, en Camboya y la India. Este es el impacto histórico, o sea, de nuestros proyectos históricos en los distintos ODS. Obviamente la contribución más importante, porque así empezamos, ha sido en el ODS 7, en el ODS 6, pero bueno, pues todos estos proyectos, en cuanto hemos empezado a medir los impactos, bueno, pues tienen impacto en muchos de los ámbitos sociales y en los ámbitos de las comunidades. Carolina, quítate el micrófono, que en esto sabes tú mucho. Sí,
Claro, esta es la gráfica que muestra un poco lo que primaba, ¿no? Cuando empezamos en 2003, que era un poco el facilitar el acceso aportando solo la tecnología, ¿no? Sin tener en cuenta que ese acceso a luz, agua o a energía, agua y saneamiento puede impactar en otros aspectos, ¿no? Se trabaja saneamiento, pero no se trabaja igual formación, ¿no? En higiene. Cuando luego veamos el gráfico de los proyectos en ejecución y su impacto en los ODS, sí que veremos que ya no es solo la tecnología como fin, sino que la tecnología es el medio para conseguir un fin, ¿no? Que es la mejora de la calidad de vida y el impacto a través de la mejora a través del acceso a agua, energía y saneamiento en todos los aspectos de la vida, ¿no? El fin de poner placas solares en un centro médico, en un hospital, no es que tengan luz, ¿no? El medio es poner unas placas solares, pero el fin es evitar que una madre muera durante una operación o una cesárea, que si llega una urgencia se disponga de electricidad para poder operarla. Entonces sí que hay un cambio de paradigma a la hora de plantear o identificar los proyectos de Energías sin Fronteras. Y esto nos lleva a que para elegir los proyectos que nosotros acometemos tenemos unos criterios que, si os fijáis con lo que acaba de decir Carolina, el nivel de implicación de las comunidades es fundamental, porque como no es el hecho de que tengamos un equipo de última generación en placa solar que me dé la energía, sino cómo me va a impactar en la comunidad. Muchos de nuestros proyectos, o la gran mayoría de nuestros proyectos, no son proyectos domiciliarios, son proyectos de comunidad, es decir, son hospitales, son bibliotecas, son alumbrados públicos, son pozos de agua públicos. Nuestra vocación es el desarrollo y, como tal, el impacto que tienen las comunidades. Para ello también es necesaria la colaboración de los socios locales. En los últimos años hemos visto que es fundamental que la colaboración local sea la que se implique directamente en el proyecto. Y de hecho veréis luego, al final os contaremos cómo con Cáritas estamos desarrollando aquí en España un proyecto donde se involucran a las personas vulnerables en la propia formulación del proyecto y en la propia formación, de manera que ellas son copartícipes, co-creadoras de ese proyecto y por tanto se involucran definitivamente con él. Buscamos el apoyo de instituciones nacionales y locales por lo mismo, por dar el apoyo a ese desarrollo. Obviamente hay que utilizar las tecnologías apropiadas, y aquí me contaba Carolina el otro día preparándolo, que claro, a veces te vienen con el proyecto hecho y dices, es que nosotros queremos las baterías de no sé qué, y dices, no, perdona, que las baterías esas están obsoletas y contaminan mucho más que estas modernas. Y entonces tienes que ir jugando un poco, es que yo quiero que me pongas, dices, no, pero un momento, la tecnología es la que es y es la que tiene que ser menos contaminante y es la que tiene que ser más sostenible y es la que tiene que encajar, ¿no? La atención a aspectos socioculturales y de género y la incidencia en derechos humanos, es decir, y está bien que se diga en este foro, una de las cosas principales para el desarrollo es todo el impacto que todos estos proyectos tienen en el propio desarrollo de la mujer, en el empoderamiento de la mujer. Como decía Carolina, poner una placa solar en un pozo para tener agua, poner una placa solar para tener electricidad en un hospital, es que si la pones en un pozo y consigues que las mujeres, que mayoritariamente llevan más de 3 veces las labores del hogar, le facilitas la labor, le dejas más tiempo libre, puede estudiar y puede hacer otra serie de cuestiones. Y todo eso, ese impacto revierte en la comunidad. Las tecnologías también tienen que proteger el medio ambiente, por supuesto, ¿vale? Tienes que luego capacitar a las personas en el desarrollo y el uso de esas tecnologías que estás poniendo para tanto institucionales como a gestión. Por lo tanto, necesita ser un proyecto que sea sostenible técnicamente, sostenible económicamente y sostenible socialmente. ¿Cuáles son? Y ahora, si queréis, lo que hemos previsto ahora en la presentación es entrar ya como más en concreto, contaros un poco la visión de los proyectos que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Hoy, día 13 de julio del 2021, cómo están nuestros proyectos, y vamos a entrar en 2 o 3 que hemos seleccionado, bueno, pues por las características, para ver un poco cómo se miden los impactos, qué realmente se va buscando con estos proyectos. En este momento en cartera tenemos 33 proyectos,
12 de ellos en ejecución, 5 en financiación, que significa que estamos buscando financiación para poder llevarlos a cabo, y 16 en estudio, que es la parte preliminar que hacemos para ver si los proyectos cumplen con los requisitos que os hemos contado hace escasamente minutos, para poder decir que cumplen con la misión de desarrollo de Energías Sin Fronteras y, por tanto, buscar la financiación necesaria y la ejecución del proyecto en concreto, ¿vale? Por zona ahora mismo tenemos, bueno, pues volvéis a ver que las zonas vuelven a ser prácticamente las mismas: África, América, Asia y Europa, ¿vale? Fijaros qué foto tan espectacular del colegio, la de aquí abajo, que es chulísima, la del proyecto Corylus, que os lo vamos a poner ahora porque además, curiosamente, Andrés también está, y Guaya también está involucrado en el proyecto Corylus, porque es un proyecto grande, es un proyecto donde cabe la colaboración de todos. Es decir, la colaboración, yo creo que una de las cosas fundamentales que está cambiando la cooperación es que ya no es de una fundación o de una ONG, son proyectos en los que se va en cooperación público-privada, individuos, voluntarios, es decir, todo el mundo suma, y cuanto más suman, más enriquecedor y más desarrollo se consigue. Fijaros ahora, como decía Carolina, o si lo quieres contar tú, ¿cuál es de estos 33 proyectos que tenemos ahora mismo en cartera, en los que estamos trabajando, el impacto que estamos previendo en los distintos ODS? Fijaros cómo antes teníamos un impacto en 71 proyectos en el ODS 7 y prácticamente los mismos en el ODS 17 o en el ODS 5 de la igualdad de género. Si os dais cuenta, se ha incrementado mucho el porcentaje de impacto en distintas áreas del desarrollo del mismo vector de la energía. Claro, o sea, aquí de los 12, esto es sobre los 12 proyectos que hay en ejecución, pues como dice Pilar, ¿no? O sea, no es solo una placa solar que garantiza el acceso a la energía, sino que es un acceso a la energía que facilita o contribuye a la salud y al bienestar, ¿no? O que garantiza unos aseos que facilitan que las niñas puedan seguir con su educación, porque cuando llega la pubertad, si no hay unos aseos adecuados, pues tienden a desescolarizar a las niñas, ¿no? Por seguridad, porque no hay un espacio adecuado durante la menstruación, o incluso el acceso a agua, como decía, el poder disponer de un acceso a agua cercano a sus viviendas, a menos de 500 metros, como dice las Naciones Unidas, ¿no? la ONU, que permita que las mujeres y niñas que antes dedicaban 3 horas a ir a por agua, esperar la cola y volver a su casa, ahora puedan disponer de 3 horas, en el caso de las niñas, pues para estudiar, para jugar o para ser niñas, y en el caso de las mujeres, como en el caso de los proyectos que estamos llevando a cabo de agua en Perú, hemos involucrado y está muy involucrada la municipalidad está formando a esas mujeres para que puedan desarrollar alguna actividad económica, y está formando a esas mujeres alfabetizándolas, porque muchas de ellas ni siquiera sabían leer y escribir, ¿no? Entonces, con una recuperación de un pozo de agua, instalando, bueno, en este caso es un pozo de agua con un sistema fotovoltaico para la bomba, estás multiplicando los impactos, ¿no? Mujeres aprenden a leer y escribir. La independencia que te da leer y escribir va desde que puedas coger el autobús porque sabes qué número tiene el autobús, ¿no? Hasta que puedas entender un panfleto de salud que te puedan dar en el centro de salud, ¿no? Que las niñas puedan estudiar, que puedan tener esas 3 horas para poder dedicarse a sus estudios, ¿no? O a jugar. Que mejoren los ingresos económicos de las familias. Si mejora el ingreso económico de la familia, pues mejorará la nutrición de los niños, ¿no? Al final es un impulso, ¿no? El agua, el saneamiento y la energía es el impulso que necesitan muchos pueblos, ¿no? O población vulnerable para poder desarrollarse, ¿no? Y salir de la precariedad en la que viven. Y aquí vamos a empezar con los proyectos, ¿no? Mejora de las condiciones de las mujeres mediante el alumbrado fotovoltaico, ¿vale? Tenéis 5 minutitos, Pilar. Vale, pues voy a ir súper rápido. Este es, como bien es uno de los proyectos que decía Carolina, ¿no? Es decir, es el alumbrado público,
lo que estás mejorando, no el alumnado individual, y con ello la implantación de un proyecto que permite desarrollar trabajo de forma segura, ¿vale? Que las mujeres puedan hacer deberes, pero sobre todo que la seguridad de las calles de las comunidades esté garantizada, ¿no? Y entonces los beneficios generados para la comunidad es la seguridad del trabajo para las mujeres, el acceso a la luz para hacer deberes y para jugar, comunidades más seguras, ingresos extras por recarga de móviles, ¿vale? Y si veis, está financiado pues por Viesgo, por la Fundación Resol, Más que Palabras, y por los amigos de Energías Sin Fronteras. Es decir, siempre buscamos la colaboración de varios actores. El proyecto Corilus, que es el acceso a la energía en Honduras, es en la comunidad del Lloro. Es muy bonito porque se está haciendo con la ECID, es uno de los grandes proyectos que tenemos, y me gusta tenerlo porque seguro que Andrés luego lo comenta. Andrés y Guaya están haciendo el estudio de lo que es la electrificación y hasta dónde se puede llegarse con la electrificación. Energías Sin Fronteras entra en el siguiente paso, donde la electrificación no llega entramos con un proyecto que se financia de manera innovadora, ¿vale? Para equipos de iluminación individual. Y se financia de manera innovadora porque es a través de un fondo rotatorio donde las familias devuelven al fondo el 50% del ahorro que tienen en energía por tener estos equipos. Y con ese fondo se va a la siguiente comunidad. Bueno, pues a mí me llena de orgullo siempre decir esto. No hay impago. No hay impago. Es espectacular. Esto sí que es solidaridad, ¿vale? No hay impago porque todo el mundo sabe que si ellos impagan, la siguiente comunidad no tiene fondo. O sea, a mí de verdad que me emocionan estas cosas, ¿no? Entonces, los beneficios generados para la comunidad es acceso a la energía a las familias en regiones geográficas aisladas y de extrema pobreza. Ahora vamos a ver el vídeo. Eliminar la exposición al humo, ¿vale? La puesta en marcha de pequeños negocios, tienen acceso al radio, ¿vale? Y a todo lo que supone tener acceso a información, a cultura. Y voy a ir súper corriendo porque quiero que veáis el vídeo. Los pozos de las comunidades de la Matanza de Perú. Este es el pozo José María Arraiza en Curcur. Este es el 7º pozo que se hace y este es el que os ha comentado Carolina, ¿vale? Bueno, pues con el acceso, con la electrificación de este pozo, tienes agua potable suficiente y salubre para la comunidad. Tienes mujeres y niñas que disponen de 3 horas para destinar a otras cosas que no sean ir a por agua. Tienes el acceso, la capacitación de las mujeres que ha puesto la propia municipalidad con la que estás trabajando en colaboración. Tienes la puesta en marcha de pequeños negocios que generan ingresos para la comunidad y sobre todo, y es muy importante, es que la mujer está empezando a entrar en las juntas administrativas del agua y del saneamiento, con lo cual tienes un empoderamiento de la mujer en todas estas comunidades que es muy importante para el propio desarrollo de la comunidad. Este es el acceso a la energía limpia del Centro de Discapacitados del Congo, ¿vale? Que lo mismo, no es solo que tengan energía, sino que tienen hospitalización, tienen talleres, está el internado, está el dispensario, es decir, volvemos a lo mismo, no es un acceso de energía individual, es un acceso para servicios, para talleres, para sanitarios en beneficio de la comunidad. Y estos son rápidamente los proyectos de formación en el consumo de hábitos de eficiencia y de tecnología al servicio de los más vulnerables, que son fundamentalmente los proyectos que se están haciendo en pobreza energética en España. Y aquí no me voy a meter mucho porque sé que Ana va a hablar de esta parte, pero sí deciros que en colaboración con la cátedra de ICAI y con Cáritas, bueno, pues hemos dado un cambio a lo que era todo el tema del voluntariado y la formación y el voluntariado de formación para personas vulnerables, integrando a las propias personas en este proyecto, creando el proyecto con ellas y que sean ellas las que de alguna manera formen a las personas que van a salir a esa vivienda que se le ha dado, ¿vale? De manera que involucras directamente a las personas necesitadas y hace que ellas se sientan partícipes del proyecto, lo creen y sepan muy bien qué es lo que se está buscando y cómo hacerlo, ¿no? Los proyectos que tenemos en España pues es la inclusión social mediante la implantación de un sistema solar fotovoltaico en el centro de
de un centro de Cáritas de Triana, y lo que supone es que el ahorro en energía que este centro tiene por la implantación de estas plantas fotovoltaicas hace que tengan la capacidad económica para dar servicio a más personas. Lo mismo pasa en el centro de Chucena, el desarrollo comunitario de Montequinto a través de la energía limpia. Esto es un huerto, estos son pozos que funcionan con placas solares dentro de huertos ecológicos, y ahí se forman a las personas no solo para que conozcan lo que es el cultivo ecológico, sino porque se han formado económatos con los productos que sacan de allí, y bueno, pues toda la comunidad se beneficia. El tema de luces al frente de la violencia de género en Madrid es un centro de mujeres contra la violencia de género. Bueno, pues todos estos proyectos van encaminados. Y ahora lo que quería, si me dejas, Beatriz, es poneros el vídeo. Este es las personas del proyecto Corylus, para que lo veáis, porque yo creo que mejor que nosotros, ellos, que os lo cuenten. Muchas gracias. Hemos contribuido, ¿verdad?, para que este proyecto se haga una realidad, porque todo inicia con un sueño, ¿verdad?, para los niños, las niñas, para las amas de casa, para los ciudadanos de las comunidades que están siendo beneficiadas. Energía sin fronteras, energía y agua para el desarrollo. Los tolupanos son un grupo indígena ubicado en la región central de Honduras, en los departamentos del Lloro y de Francisco Morazán. En la actualidad, su población total ronda las 20.000 personas. Desde la llegada de los españoles a América, ha sido un pueblo abandonado por las etnias dominantes, lo que ha ocasionado la falta de respeto por sus derechos humanos y propiedades. Sin ningún tipo de infraestructuras ni servicios comunitarios, carreteras, sanidad, agua, saneamiento, energía. Viven de la caza, pesca y la recolección, con poca agricultura de subsistencia y menos ganadería. Realizan cestas vegetales y collares de semillas como extra a su economía. Desde 2005, Energía Sin Fronteras trabaja en Honduras con la gente del departamento del Lloro, para que los tolupanos puedan disponer de electricidad con kits fotovoltaicos que alumbren sus hogares. Estamos muy agradecidos porque antes nos alumbrábamos con ocote, hoy nos alumbramos con la planta. ¿Les hacía daño eso? Sí, los afectaba bastante y caminábamos todos llenados y a lavar porque ¿cómo? Pero hoy no, hoy nos alumbra clarito la planta. Mi nombre es María Camila Murillo, de la Laguna del Quebracho. En mi familia hemos emprendido un negocio para bienestar de la familia, el cual vendemos arroz, azúcar, manteca, y antes lo alumbramos con candil, ahora tenemos posibilidad de vender hasta las 8 de la noche porque tenemos una planta solar, ahora es más fácil. Estos aparatitos también por medio de la planta solar, esto que antes no funcionaba, esto era fuerte baterías, pero hoy que tenemos la planta solar, pues todo nos funciona y aquí nos enteramos, escuchamos música cristiana, muchas noticias también de lo que acontece, a lo que está pasando en el mundo. Y por medio de esto, pues todo esto ya no pagamos dinero para ir a cargar estos instrumentos a otro lado, ¿verdad? 235 familias tolupanas en Victoria y Sulaco tienen acceso ahora a equipos que les permiten tener luz, conectarse a pequeños electrodomésticos y recargar sus móviles. Además, los niños y niñas pueden estudiar y jugar en casa, sin riesgos para su salud, contribuyendo a su bienestar y desarrollo. Energía Sin Fronteras ha puesto en marcha un innovador fondo semilla para la adquisición de los equipos, que puede ser utilizado en otras comunidades. Desde Energía Sin Fronteras, con la colaboración de Ayuda en Acción y de FUNAC, seguimos haciendo posible el acceso a la electricidad para familias tolupanas con nuevas fases del proyecto Corylus. La iniciativa Corylus ha tenido muy presente que en el acceso a la energía es vital impulsar el empoderamiento y pleno disfrute de los derechos de las mujeres y niñas, considerando que la energía no es neutra a género. Son las mujeres las más afectadas desde su rol tradicional del trabajo en el hogar.
El proyecto está mejorando notablemente su calidad de vida. Ellas son las que más tiempo pasan en el hogar, las más expuestas a energías contaminantes y sus efectos sobre su salud, así como a los inconvenientes de tener que caminar hasta 20 kilómetros para abastecerse de combustibles como acote, queroseno, velas y otros. Estamos felices, ahora estudiamos más porque tenemos energía. Energía sin fronteras, energía y agua para el desarrollo. Bueno, pues aquí habéis visto lo que es propiamente la gente que está allí, y esto es el final y es como aprovechar que os tengo delante para decir que si queréis colaborar con nosotros en cualquiera de los proyectos, pues no tenéis más que ir a la página web energiasinfronteras.org, pinchar en haceros amigos y bueno, y estaremos contentísimos de recibiros. Y si en lugar de colaborar financiando un proyecto queréis colaborar con trabajo, pues oye, somos 200 voluntarios y podríamos ser 500, no hay ningún problema, os abrimos los brazos encantadísimos de la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pilar, y a Carolina por vuestro tiempo y por vuestra generosidad. La verdad que impacta que podáis dedicar tiempo, además de vuestros trabajos respectivos, a iniciativas como estas tan bonitas. Y ahora damos paso, sin más, a Andrés y a Clara, porque la verdad que estamos impactantes con vuestra presentación, así que bienvenidos. Muchas gracias. Y enhorabuena, Pilar y Carolina, que me ha encantado vuestra presentación. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Además, bueno, yo creo que se ve la presentación. Sí, ahora la ponéis en grande y perfecto. Muy bien. Genial. Con lo cual, en parte nos vamos a repetir, pero Sí. porque además tanto Waya Energy como el Laboratorio de Acceso Universal a la Energía, del cual proviene Waya, tienen mucho que ver en sus orígenes, tanto con Energías Sin Fronteras como con el Aula de Solidaridad, y como con este última recomendación que nos han hecho, y es cómo tiene uno tiempo de hacer todas estas cosas cuando a la vez está trabajando, ¿no? Que es horroroso. Bueno, yo he sido voluntario de Energías Sin Fronteras desde su creación con Ignacio Pérez Arriaga, que es otro de los fundadores de esto que os vamos a contar ahora. En 2006 estuvimos trabajando también como voluntarios en uno de los proyectos de Energías Sin Fronteras, que era REGEZFRA, que se trataba de cómo buscar una buena regulación dentro de los países, en concreto Guatemala, para poder hacer esas electrificaciones en comunidades aisladas con sistemas aislados de forma que fueran sostenibles, que no llegara uno a instalar unos cuantos sistemas y a los 5 años o a los 3 años, como hemos visto multitud de ejemplos en África, por ejemplo, están perdidos porque nadie los ha mantenido, porque no se han comprado repuestos, porque no se han limpiado las baterías o los sistemas solares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de aquel REGEZFRA, pues a los pocos años surgió que nosotros, mi mujer y yo, nos quedamos embarazados, y le dije a Ignacio, oye, mis tiempos de voluntarios se van a acortar durante un tiempo porque no puedo compatibilizar mi trabajo con ahora niño pequeño y con tal. Y entonces me dijo Ignacio, bueno, pues te vienes full time y creamos el laboratorio este de acceso universal. Y yo pasé de ser medio directivo de universidad a ser doctorando y a investigar en temas de acceso universal a la energía. Y ahí surgió el Laboratorio de Acceso Universal a la Energía, o Universal Energy Access Lab, que se creó conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y por la Universidad Pontificia de Comillas. En aquel entonces Ignacio había sido nombrado profesor permanente invitado en el MIT, que todavía sigue siéndolo ahora casi 12 años después. Entonces, bueno, pues empecé mi doctorado con la idea de ir creando herramientas y proyectos y algo que fuera útil para la toma de decisiones en acceso universal, porque la experiencia que traíamos en gran parte junto con Energías Sin Fronteras y luego también con Acción a Microenergía, con los que también hemos aprendido mucho, es que sin esa pata de sostenibilidad de los proyectos, casi todos los esfuerzos eran bastante inútiles
y lo peor que puedes hacer en una comunidad es hacer una intervención que luego se pierde. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que eso sea sostenible? Punto número 1. Punto número 2, ¿cómo puedes hacer para que eso sea escalable? Y que pases de electrificar una comunidad a electrificar 100 comunidades, a electrificar 1000 comunidades. En aquel entonces la cantidad de gente sin electrificar que había en el mundo eran 1.300 millones. Ahora hemos visto que ya son solo 800, pero son los 800 más difíciles. En estos últimos años, América Latina apenas ha progresado un 0,1%, porque ese 1 y pico por ciento que le faltan, que son 10 millones de personas, que ayer se presentó un libro precisamente también por Energías Sin Fronteras y con nosotros y con la SEGIP y con ARIAE, para ver cómo se llega a esa última milla, pues es muy complicado. Entonces, bueno, pues de ese laboratorio, con los años, hace 2 años caímos en la cuenta de que de repente había un enorme interés por el hacer bien tanto la regulación del acceso universal como la planificación del acceso universal. Es decir, ¿cuál es la forma, antes también lo decía Pilar, más barata o más eficaz de electrificar una comunidad? Pues en unos casos es extender la red, en otros casos es hacer mini redes, en otros casos es electrificar con sistemas individuales, como por ejemplo en Corilus, en su mayor parte. Pero, ¿cómo sabes qué es lo que hay que hacer? Entonces nosotros lo que hicimos es coger los mismos modelos que se están utilizando en California y en España para remodelar el sistema de distribución y la transición energética, la penetración de renovables, el coche eléctrico, todas estas cosas tan sofisticadas. Es decir, oye, ¿por qué no usamos eso mismo para pensar en el problema concreto de los países en desarrollo y cómo iniciar en muchos casos la electrificación? Estamos trabajando ahora mismo en Chad, cuya tasa de electrificación es del 9,4%. Le falta todo. Hemos trabajado en Ruanda, que estaba en un 27% cuando empezamos, ahora está cerca de un 36%. Y nuestro plan es llevarle a 2025, con una inversión de $1.000 millones, al acceso universal. Ese es el plan del gobierno, no es que nosotros les digamos lo que hay que hacer, es que el gobierno que tenía ese plan y nosotros le hemos dicho cuál es la forma más barata de llegar. Y ahora estamos trabajando en toda la parte financiera y programática para poder llevar eso a cabo. Entonces, en el momento en el que nosotros, con el plan de electrificación de Ruanda 2018 y después Mozambique 2019, teníamos una herramienta que con las mismas tecnologías que utilizamos en los países desarrollados para planificar nuestros sistemas eléctricos ayudaban a los países en desarrollo, que cualquier cosa menos una herramienta de optimización, no sé qué, no sé cuántos. Yo he visto esto hacer con una hoja Excel, lo he visto hacer sobre un plano de papel. Cuando empezamos trabajando en la India, el único que tenía un plano de distribución de todo el estado de Bihar con 120 millones de personas era el jefe de la compañía de distribución, Bihar Electricity Company, y lo tenía colgado en su despacho. Y nos dijimos, bueno, ¿quién tiene ese mapa en electrónico? Nadie lo tiene. Entonces lo bajamos de allí, le hicimos una foto y a partir de ahí empezamos a trabajar. Después han hecho unas herramientas GIS, etcétera. Han pasado muchas cosas. India, que tenía casi 700 millones de personas sin electrificar cuando empezamos a trabajar con ellos casi hace 10 años, ahora ya no tiene nadie, al menos no en teoría. Porque ha conseguido electrificar a todos, porque en un momento dado un gobierno dijo, esto es posible, y entonces se puso a hacerlo y en 1000 días dijo, lo voy a conseguir, y lo consiguió. Malawi, desde luego, no tiene esas perspectivas, aunque quisiera, no podría. India sí ha podido. Brasil podría. Ecuador podría. Colombia podría. Y Ruanda a lo mejor también, o Uganda. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en cómo se crean esas condiciones para que todo eso sea posible. Bueno, y esto es porque, como somos españoles, yo creo que nos falta, no nos sobra ambición. Y hemos dicho, bueno, si esto hay que arreglarlo, pues no sé, aquello de sujétame el cubata, ¿no? Pero lo divertido del asunto, o lo divertido no, lo maravilloso del asunto es que, como dicen los ingleses, when there is a will, there is a way. Y es que las cosas acaban sucediendo. O sea, uno pone ahí cosas en juego y de repente pues empiezan a utilizar, ¿no? Y entonces para nosotros es una aventura increíble de la que os vamos a contar ahora una parte. Finalmente en 2019 fundamos Waya Energy, Ignacio, Rob Stoner del MIT, Fernando de Cuadra, que ha sido director del ICAI muchos años,
Reisha Amatia, que es una Scientific Researcher de MIT también, conmigo. Más todo el equipo que luego ha entrado a formar parte de la empresa, muchos, en su mayor parte españoles, porque otra de las cuestiones en las que uno se da cuenta cuando está en el ambiente internacional es que nuestros ingenieros, nosotros somos una empresa muy ingenieril, no, yo creo que soy el menos ingeniero de todos y aún así soy muy ingeniero. Nuestras ingenierías tienen muy poco que envidiar a cualquiera en el mundo, incluyendo a nuestros fantásticos e increíbles colegas del Tecnológico de Massachusetts. Bueno, creo que puedo pasar de transparencia. Entonces, creamos este modelo que, como ya he dicho, es bueno, pues una tecnología basada en lo mismo que se utiliza en España por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para calcular cuál es la tarifa, cuál es la forma de remunerar a Iberdrola, a Endesa por la distribución, que bueno, pues viene a ser, oye, ¿qué red de verdad tienes para esto? Y si tú la red la quieres mejorar un poco metiendo distribuida o metiendo no sé qué, ¿cuánto te va a costar eso? Y en vez de que me lo digas tú, lo va a calcular alguien en plan, lo va a hacer alguien que sea neutro para que las distintas compañías no desconfíen unas de otras de los costes que... Y esto es un tema que creó la Comisión de Regulación de la Energía en los 90 y que sigue en marcha ahora mismo. Bueno, pues ese mismo software, que también se ha aplicado para la transición energética en California y para la reforma de la red con el Green New Deal de Obama, dijimos, bueno, pues vamos a pensar en cómo hacemos esto en los países en desarrollo. Primero, pues miramos a ver dónde está la demanda, que no es fácil. Ahora mismo Brasil nos quiere contratar para saber dónde están todas esas comunidades en la zona amazónica donde no tienen luz, porque el gobierno no lo sabe o no lo sabe del todo. ¿Qué cosas o qué accidentes geográficos hay que tener en cuenta? ¿Por qué zonas es difícil? Ahora tenemos un proyecto muy bonito del cual os hablará Clara, en el cual bueno, pues estamos trabajando con comunidades de refugiados en el Sahel, muchas zonas tremendamente inseguras, tremendamente peligrosas, donde uno no va a poner una red de media tensión seguramente. ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas hay? Pues hay extensión de la red, hay mini redes aisladas, hay mini redes integradas, hay sistemas individuales y cuál es de menor coste para cada cliente. Es decir, tú tienes una comunidad y a lo mejor en esa misma comunidad hay un montón de gente en una red, pero hay una gente un poco más dispersa a la que para una determinada demanda, que a lo mejor no es muy grande, porque con estas 3 bombillas, un cargador de móvil, están consumiendo a lo mejor 50 vatios. 50 vatios era la bombilla que menos lucía en mi casa cuando yo era pequeño. Ahora que utilizamos bombillas LED, pues a lo mejor las bombillas son de 3 o de 5 vatios. Pero 50 vatios hoy dan para mucho, dan para tener una pequeña tele. Los sistemas que se están instalando a Corylus, 100 vatios, 150 vatios, 50 vatios, que yo creo que yo ahora mismo en el sótano donde estoy, a lo mejor posiblemente estoy consumiendo, no sé, 200 vatios yo solo. Si cuento mi frigorífico y tal, cada uno, normalmente tenemos en casa nosotros instalados como 3,3 kilovatios de pico o 4,4 en España. Es decir, estamos consumiendo como 200 o 300 veces más que una casa de estas, lo cual hace pensar que con lo que yo gasto en mi casa tengo para una aldea de 200 personas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y luego, bueno, pues vemos los resultados, vemos los costes de capital, los costes operativos, cuál es el despacho, cuál es la fiabilidad, un montón de cosas muy fancy, muy técnicas. Bueno, pues con todo esto es Uganda, esto es una zona donde había más o menos 30.000 casas, decidimos lo negro es la red existente, los puntitos morados son clientes que se quedan aislados porque son muy pequeñitos y no merece la pena conectarlos a nadie. Las líneas rojas y azules son las redes de media tensión y de baja tensión nuevas que nosotros proponemos, que conectan clientes individuales, escuelas, casas, no sé, centros comunitarios, centros de salud, pequeñas tiendas. Y las líneas verdes son microredes o mini redes aisladas, pues zonas con 30, con 50, con 200 usuarios que no son suficientemente atractivas como para conectarlas a la red, pero están mejor en una mini red que les da un servicio de 24 horas como si fuera el de la red y muchas veces mejor, porque en estos países la calidad de servicio de la red puede ser mala o muy mala. Y en cambio la de las mini redes, pues normalmente es, según el diseño que le pongas, pues un 90%, un 95%, que aquí si pensáramos que se nos va 5 días la luz de cada 100, tendríamos un problemón, pero allí es una maravilla.
en muchos de estos países. Bueno, pues con esta metodología nosotros le dijimos al gobierno de Uganda, si tú haces optimizando esto versus lo que tú querías hacer, que es conectar a todo el mundo con la red, te estás ahorrando un 60% de costes. Y si en lugar de eso hacías otra cosa, que es intentar conectar a todo el mundo, cuyo coste de conexión fueron al menos $2.000, te sigues ahorrando un 25%. Es decir, le estamos diciendo que el óptimo matemático, etcétera, es posible calcularlo y que para distintos escenarios tenemos una herramienta que lo hace. Bueno, pues este es nuestro querido REM. Y con esto voy a pasar la pelota a Clara para que os cuente un poco todo lo que hay detrás de este bicho tremendo. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como estaba introduciendo Andrés, esta herramienta, el Reference Electrification Model, que por eso lo llamamos REM, es una herramienta potentísima que se basa sobre todo en muchísimos datos. Hay que alimentar esta herramienta con muchísimos datos. Entonces, gran parte del trabajo previo que hay que hacer es un trabajo muy intenso y muy cercano con los participantes y todas las partes interesadas del proyecto en capturar esa información que necesitamos a la hora de elaborar un plan. Principalmente la localización de los edificios, porque REM trabaja a nivel de usuario final, no a nivel de comunidades, sino que va a un nivel de granularidad más bajo. La infraestructura existente, dónde está a nivel geoespacial, pues las demandas de usuarios que pueden ser domésticas o pueden ser, como comentabais Pilar y Carolina, demandas aparte de domésticas también comunitarias o de usos productivos, porque al final el fin último de todo esto es potenciar el desarrollo. Y luego hay otros datos que ya son, aparte de datos locales, los datos de los equipos que se emplearían para llevar esa generación y esa infraestructura que falta para electrificar a toda esta población, con lo cual se basa todo en datos locales del lugar, que pueden ser las líneas existentes de media y baja tensión, sus costes, características técnicas, parámetros de generación eléctrica, como pueden ser, solemos trabajar con energía solar, pero por ejemplo en Indonesia hemos hecho un proyecto con el análisis de electrificación mediante hidráulica, pico hidráulica y mini hidráulica, baterías y demás parámetros de mercado. Y luego una cosa muy potente de la herramienta también es que no solamente tiene en cuenta estos parámetros que ya hemos visto de datos locales y datos de los equipos, sino que hay unas preferencias de usuario en las que tiene mucha presencia el cliente final, ya sea el gobierno o sugerencias de entidades que financian el proyecto, como pueden ser el Banco Mundial, el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Y esto es, pues, por ejemplo, ¿queremos o no queremos limitar el uso del diésel? Pues es una decisión política. O, por ejemplo, en Sahel, donde estamos trabajando ahora mismo en un proyecto muy bonito y también muy complicado, hay muchas zonas conflictivas donde es peligroso o no se recomienda poner infraestructura permanente. Por lo tanto, ¿qué penalización ponemos a esas zonas? ¿Aumentamos el coste de las redes allí? ¿No lo aumentamos? Entonces, lo bueno de este modelo es que a un solo clic puedes ver varios escenarios de sensibilidad, varias posibles hipótesis y posibles escenarios donde se pueden evaluar cómo afecta al coste último esos cambios. Entonces, bueno, Andrés, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Una parte muy importante de los proyectos, como decimos, como REM trabaja a nivel de usuario final, es la identificación de los clientes, y eso es una tarea muy complicada. Por lo menos tenemos la suerte de que la Universidad de Columbia y Facebook, con las imágenes satelitales de Digital Globe, han hecho un mapa de todo el planeta. Faltan algunos países como Cuba o Venezuela, pero ha hecho un mapa de casi todos los países donde identifica la huella de edificios y da una densidad de población en cada cuadrado de 30 por 30 metros. Nosotros tomamos esos datos que cada vez están siendo más actualizados y estamos trabajando de hecho con Facebook activamente a día de hoy para obtener esos datos, comentarles cómo trabajamos nosotros con toda su información y lo que nos vendría bien que ellos mejoraran. Tenemos unas conversaciones ahora en marcha y lo que hacemos es, basándonos en un número de usuarios por vivienda, hacemos un sprinkle o un muestreo aleatorio en cada cuadrado de 30 por 30, de manera que se estima aproximadamente dónde está toda la población del área de interés. Suelen ser países, o sea, dónde está toda la población del país, o como en el caso de Indonesia, donde hicimos dos provincias, la mitad de la isla de Papúa y las Islas Molucas, pues de ahí estimamos únicamente la población en esas dos regiones. En la siguiente diapositiva.
vemos que no, esta capa que comentamos, el High Resolution Settlement Layer de la Universidad de Columbia, no siempre funciona a la perfección, con lo cual hay ocasiones en las que tenemos que ir un poco más allá y hacer un trabajo un poco más fino y mirar nosotros con imágenes satelitales dónde se encuentra esa población que no ha sido identificada por estas imágenes. Solemos utilizar datos que nos proporcionan las entidades colaboradoras, como pueden ser en este caso que sea de aquí de Ecuador, nos dieron información de escuelas y de poblados, con lo cual fuimos escuela a escuela y poblado a poblado viendo si había población cercana e identificando todas las viviendas que veíamos alrededor, con lo cual rellenando esa calva que tenía el High Resolution Settlement Layer. Otro punto muy importante en la diapositiva siguiente es estimar qué población de toda la que ha sido identificada, está ya electrificada. Andrés, por favor, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Es muy importante identificar qué población está ya electrificada de cara a nosotros saber quiénes son los que tenemos que meter dentro del estudio de la herramienta del modelo REM. No vamos a electrificar todo el país si en el caso de Ecuador está el 97% de electrificado, estudiaremos el 3% que queda, como dice Andrés, que es el 3% más difícil, el 3% que está más lejano y más aislado. Entonces, un método que aplicamos en este proyecto fue basarnos en la infraestructura eléctrica existente que nos proporcionaron. Entonces, estimamos que toda la población, todos los puntos que caían dentro de unos 50 metros de la línea de baja tensión, a 50 metros a cada lado de la línea de baja tensión, serían población que ya está electrificada. Y luego los usuarios que están entre 50 metros y 500 metros de la línea de baja tensión serían población que se estudiaría como densificación, o sea, business as usual, es decir, densificación de la infraestructura existente de la red. Todos estos son parámetros que, como decimos, se cruzan al final con el cliente y entonces, si ellos estiman que, por ejemplo, en otros países como en Colombia, ese threshold de 50 metros se ha ampliado a 1 kilómetro por las características de su país. Otro análisis que hicimos, pero que lo podemos pasar rápido, que se ve en la siguiente diapositiva, fue asociar distintos perfiles de demanda según su cercanía a la infraestructura existente, asociando un perfil de demanda rural baja si estaba a menos de 2 kilómetros de la red de media tensión y perfil de demanda rural baja aquellos que estaban bastante más lejos, a más de 2 kilómetros. Y con ello enriquecíamos el estudio. Al final, como decíamos, el modelo es como este monstruo come galletas de los Muppets, necesita muchísima información con la que se le tiene que alimentar, pero al final los resultados son muy ricos y muy informativos para el país. Por lo tanto, por ejemplo, aquí estamos enseñando el resultado final de electrificación de ese 3% de población que faltaba por electrificar en Ecuador, donde se ve que todos los puntos púrpura serían sistemas aislados, todos los puntos verdes serían las microredes resultantes y los puntos azules las propuestas de extensiones de red que, como veis, están muy cercanos a la infraestructura existente, que es la línea de las líneas negras. De nuevo, esto se enriquece mucho haciendo análisis de sensibilidad que no hemos puesto en esta presentación, pero porque al final es información confidencial del proyecto, pero que se dialogan con el cliente final, entonces se plantean escenarios como qué pasa si en lugar de poner sistemas de 50 vatios pico para sistemas aislados, ponemos sistemas de 150 vatios. O si en lugar de poner unos costes de red, los multiplicamos por 3 porque son zonas más aisladas y de más difícil acceso. Y con todo ello se llega a un escenario de sensibilidad, se llega a un escenario base, que es sobre el que se trabaja y el que se plantea, pero teniendo en cuenta las posibles opciones. Aquí os hemos puesto una imagen para no olvidar que al final todo esto es para los usuarios últimos que, como comentabais muy activamente en Energías Sin Fronteras, pues son toda esta población que es la que realmente necesita el acceso. A mí me hizo mucha gracia esta foto que yo tuve la suerte de colaborar en un proyecto con Acciona, con la Fundación Acciona y bueno, con Universal Energy Access Lab en la Amazonía peruana, y me hizo mucha gracia ver esta foto en la que en una casa en mitad de la nada tenían un equipo de música gigantesco, todo lo que se podía imaginar que hubiera en esa casa estaba allí, pero les faltaba electricidad para conectarlo. Entonces me hacía mucha gracia que ellos por comprar lo compraban. Entonces al final son necesidades que ellos tienen y que quisieran cubrir y que el fin último es poder otorgarles no la luz en sí, sino el poder estudiar, poder prosperar, poder
no tener que irte a coger, como comentabais, el mechero en la comunidad que está a 3 kilómetros andando, sino que es que directamente enciendes la bombilla y ya la tienes en casa toda la tarde. O bueno, las horas que te preste el sistema que se instale. Entonces, para nosotros es muy importante tener siempre a estas personas y a estos usuarios últimos en mente. Muchísimas gracias, Clara. No sé si habéis terminado o os dejo 5 minutitos. Bueno, Andrés va a terminar con nuestra presencia y nuestro... Nos quedan 2 transparencias. Perfecto, perfecto. Disculpa, Beatriz. Bueno, primero, como decía Clara, lo primero son los beneficiarios. Y quisiera también terminar simplemente con un mensaje, que es un mensaje de audacia. O sea, que al final, una de las cosas que a veces te da pena cuando estás en el quinto pino, y es no ver presencia española. Y dices, ¿cómo nos podemos estar perdiendo esto? O sea, no digo ya, hay ONGs españolas y misioneros en el último confín. O sea, hemos sido precisamente uno de los países, o somos más abiertos al mundo desde hace siglos, y sin embargo hay muchas cosas en las que me da la sensación de que nos estamos perdiendo los trenes últimamente, incluso los trenes, no ya los trenes de la solidaridad o los trenes, que en esos estamos muy activos, sino los trenes de las oportunidades también de negocio que están sucediendo y que de alguna manera no estamos sabiendo ver porque a lo mejor estamos muy centrados en nuestro día a día. Entonces es un poco esa campanadilla de audacia, y es que nosotros, que empezamos esta empresa hace 2 años y que empezamos un proyecto académico hace 10, pues andando con el tiempo hemos hecho 7 países en cuanto a los proyectos de planificación que hemos dicho ahí. Hemos tenido impacto, estos están desarrollándose, se han traducido en programas de convocatoria para que alguien haga mini redes, para que alguien extienda la red, para que se puedan implantar soluciones aisladas en tales sitios y en tales otras, porque una de las buenas cosas que hace el tener un plan es que ya sabes en qué sitio tienes que licitar como país para que allí vaya gente a instalar esto, en esta otra zona estas otras cosas, y tu compañía eléctrica en su próximo plan de expansión incluya estos sitios, y si no puede sola, se asocia a lo mejor con una compañía eléctrica de fuera y con nuevas tecnologías pueda solucionar pues, muchos de los problemas que son enormes, los que muchas veces tienen las empresas en estos países, que no lo niego en absoluto. Pero precisamente lo que sí quisiera transmitir es que es posible. Hay una de las nuevas iniciativas que se ha creado desde el laboratorio, es una cosa que se llama la Global Commission to End Energy Poverty, que como veis es absolutamente, tiene poca ambición en Energy Poverty, en la cual hay como 100 instituciones que van desde la Fundación Rockefeller hasta la Fundación Tony Blair, o Engie, Enel, Tata Power, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, el secretario de Energía anterior en la administración Obama, hace ya 2 administraciones, puntos suspensivos de gente que es que, digamos, hay todo un movimiento a nivel internacional con un enorme interés en que el acceso universal y la transición energética se produzca. La Unión Europea dice que es capaz de poner hasta 1 billón, no europeo sino americano, 1.000 millones, en inversiones en África, en estos temas de energía. Tata Power simplemente está haciendo un programa de mini redes con una inversión de más de 2.000 millones en la India, que es una realidad también tremendamente compleja y que quiere también exportar a África. Entonces, hay un mundo, nosotros con mucha menor escala, pues estamos presentes entre estos 7 países donde después de hacer el plan, pues llegan las fases de implantación de todos estos proyectos, 77 millones de personas, 13 millones de usuarios de distintos tipos, 14.000 millones en inversión. Estamos colaborando también porque lo curioso de estos proyectos es que al final son bancables. No sé si este término es muy español, pero estamos con Bank of America trabajando en los planes financieros de Ruanda, de Colombia, de Ecuador, para ver cómo sus diversos programas pueden realmente atraer financiación privada, por supuesto con colaboración de los gobiernos, con colaboración de los organismos multilaterales,
del International Finance Corporation, que es la rama del Banco Mundial que trabaja en inversión privada para mini redes en África. También estamos trabajando. Hemos diseñado más de 25.000 proyectos, muchos de extensión de red, pero también de mini redes y también de sistemas individuales. Y eso es lo que está ahora en esa fase, porque en lo que estamos ahora trabajando son 8 nuevos países. Es decir, trabajo, la verdad es que no nos falta. Y ya por último, pues este es el mapa de los sitios donde estábamos, que es que hicimos hace un mes, y ya nos faltan 2, porque ahora acabamos de empezar a trabajar en Pakistán y en El Salvador, y esperamos pronto trabajar también en Bolivia. Es decir, es una explosión enorme, que como ya he dicho, hace a lo mejor 5 o 6 años, gente como José María Raiza o hace 10 lo veía como una visión, y que ahora mismo es una explosión de actividad en la que a mí me gustaría, o sea, soy consciente que hay muchas empresas con los ojos puestos aquí y las administraciones, pero por ejemplo el gobierno español lleva como 5 años sin tener una estrategia de energía y de ODS 7 en temas de cooperación. Y entonces, bueno, pues dices, oye, señores, que es que está todo el mundo en esto, no nos perdamos el tren, ¿no? Y ya con ese mensaje os agradezco la atención y siento habernos extendido un poquito más de lo debido. Nada, es un placer, la verdad que escucharos a los dos es impresionante. Ya os decía yo que aquí unir talento senior y talento junior es lo que funciona y lo que realmente va a dar resultados usando tecnologías disruptivas y las nuevas tecnologías. Después de irnos al mundo mundial y a África, que ha sido impresionante, porque me impresiona que os adentréis en el chat, que realmente es el país que peor está, porque apenas el 10% de la población tiene acceso a la electricidad, es el país de África en peores condiciones y sin embargo os habéis lanzado, tenéis coraje, os habéis lanzado a intentar ayudarles. Pues ahora nos pasamos a España con Ana Gálvez y con Elvira Vilches, que bueno, que van a enseñarnos su gran proyecto de impacto, a ver si consiguen también, pues eso, utilizar las energías verdes y acabar con la pobreza energética. Os doy paso. ¿Qué tal? Perdonad que se me había pasado encender el micro. Muchísimas gracias, lo primero, a EGECON y a las lideresas de los foros de energía y de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Beatriz y Iria, que habéis preparado esta jornada con muchísimo mimo y muchísimo cariño. Así que gracias por darnos la oportunidad de compartir y enriquecernos todos. Y bueno, voy a tratar de ajustar un poco el tiempo porque las presentaciones anteriores me han parecido impresionantes y creo que merece la pena que nos quede un poquito de tiempo para poder bueno, pues hablar y haceros algunas preguntas. Como decíais, yo voy a centrarme en la pobreza energética en España. Digamos que por suerte estamos a años luz de los 800 millones de personas que hay en el mundo sin acceso a la electricidad, pero no sé si estáis al corriente de las cifras de pobreza energética en España, de cuántas personas están afectadas o qué tanto por ciento de la población. No estoy viendo el cuadrito del diálogo porque ya no me puedo manejar más con las pantallas, así que no sé si habéis contestado alguno, pero os voy a desvelar la respuesta. Y al final, en España, depende de los criterios de medida, pero tenemos casi un 10% de la población con dificultades para pagar la factura energética o mantener el hogar en unas condiciones de control de temperatura adecuadas. Y voy a pasar a la siguiente transparencia. Perdonadme porque justo me he constipado hoy y estoy fatal. A ver si aguanto el ratito que vamos a hablar. Aquí tenemos la definición oficial de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2019-24 y
Paso a las cifras que ya hemos comentado. Ese 10% se traduce en 3,5 millones de personas en situación de vulnerabilidad y más de 600.000 familias, que son casi alrededor de 1,6 millones de personas en situación de pobreza energética extrema en España. Y entramos en el punto de la medida, que son los indicadores que se utilizan para identificar qué personas están en esta situación de pobreza energética. Aquí he recogido los indicadores oficiales, que serían en primer lugar el gasto desproporcionado de energía, que aunque suene sorprendente, es un parámetro que está muy relacionado con deficiencias constructivas y baja calidad tanto de los aislamientos y las características de la edificación como de los electrodomésticos que se utilizan en los hogares más desfavorecidos. Hay otro indicador que es el coeficiente de pobreza oculta, que sería un gasto insuficiente por debajo de la media nacional, la temperatura inadecuada en el hogar o el retraso en las facturas. Estos son los indicadores oficiales, aunque existen numerosos indicadores adicionales. Por ejemplo, me pareció muy interesante cómo la Cátedra ABP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas, en su último informe en el que se presentaban los datos del 2018 versus a los del 2019, introdujo por primera vez los datos de pobreza energética y introducían un indicador que es el ingreso frente a gasto alternativo, que mientras que los indicadores oficiales en ese periodo habían descendido todos, también afectados un poco por la estacionalidad y la climatología en el año 2019, este otro indicador, aunque muy ligeramente, pero subía. Entonces, bueno, como en todo, el tema de la medida y los datos es algo fundamental, así como la homogenización, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay muchos trabajos en curso y son importantes. Pero al final lo que importa son las personas y las consecuencias que esta pobreza energética o acceso limitado a la energía tienen en la salud física y mental. Hay un dato que cuando lo he visto me ha parecido súper curioso. La salud física, por supuesto, muchos problemas respiratorios, y la OMS ha estimado las muertes por pobreza energética en Europa. Creo recordar la cifra, era alrededor de 33.000 personas al año. Y en España era algo similar a 2.500 personas al año por muerte prematura por padecer esta pobreza energética, que es una cifra que, por dar una referencia, es bastante superior a las muertes por accidente de tráfico, ¿no? Y creo que es algo bastante desconocido. Otras consecuencias de la situación de pobreza energética serían lo que es el absentismo laboral y escolar, y otra fundamental, que es el bajo rendimiento escolar. Y de nuevo, como contaba Pilar cuando nos hablaba de las mujeres en los países en desarrollo en los que ellos trabajan más a menudo, también en España son de los colectivos más afectados por la pobreza energética. Hay alrededor de un 68% de hogares monoparentales en los que son las mujeres quienes hacen frente a todo el mantenimiento de la familia, y otros colectivos vulnerables, especialmente vulnerables frente a la pobreza energética, son las personas mayores y los niños, con las consecuencias que tienen en la salud a lo largo del resto de su vida, y muy, muy preocupante en el rendimiento escolar. Cuando hablamos de pobreza energética, en realidad no hablamos más que de otra cara de lo que es la pobreza en general,
pero yo siempre me acuerdo de una frase de Vicente Ferrer que decía que, bueno, batallas en el mundo hay muchas, pero cada uno tenemos que elegir la nuestra. Y yo después de todos los, bueno, pues más de 27 años trabajando en este sector que me apasiona, con mucha experiencia en tecnología que creo que puede ayudar muchísimo a resolver estos retos, pues he decidido que esta era la batalla que me tocaba lidiar en este momento. ¿Cómo se está abordando en España y en Europa la pobreza energética? Bueno, tenemos la primera vía oficial y gubernamental con el bono social muy discutido, que incluye reducciones en la tarifa eléctrica y desde hace un par de años me parece que es también en la factura de la calefacción para ciertos colectivos con características socioeconómicas determinadas, con reducciones entre el 25 y el 40%. Luego tenemos también la prohibición de interrumpir el suministro eléctrico por ley para las personas en riesgo de exclusión, y que es algo que las compañías eléctricas tienen la obligación de contactar con los servicios sociales municipales o autonómicos, que son los encargados de gestionar estas situaciones de riesgo de exclusión social, con la prohibición de cortar el suministro en esos casos, siendo el organismo competente, el ayuntamiento en casi todos los casos, quien se compromete a abonar al menos el 50% de la factura eléctrica en esos casos. Y luego además tenemos pues muchos ONGs, fundaciones ligadas a grandes compañías, que, bueno, ONGs como la propia Energía Sin Fronteras, ¿no? También con los proyectos que está abordando en España. Me consta que colaboran con fundaciones como puede ser la Fundación Naturgy, con Cáritas. Entonces ahí hay también un entramado de organizaciones privadas que están ayudando a paliar esta situación, y la manera de hacerlo al final es fundamentalmente con ayudas financieras, con pago de las facturas eléctricas a las personas en esta situación, pero también promoviendo algunos proyectos fundamentalmente de mejora del aislamiento en edificación y con formación tanto sobre las tarifas eléctricas, que si siempre ha sido necesario, desde que en el mes de junio se introdujeron las nuevas tarifas con discriminación horaria, creo que es algo fundamental. Vamos, yo misma he necesitado una charlita y leer unas cuantas cosas para enterarme. Y bueno, y así es como se está abordando. En el resto de Europa las iniciativas son muy similares, variando fundamentalmente las cuantías de las ayudas y algunos criterios pues, de periodos de muy bajas temperaturas con asignaciones de ayudas directas, pero no dejan de ser ayudas puntuales que desde mi punto de vista es como darle un pez a las personas que están en esta situación, cuando muchas veces lo que necesitan es una caña de pescar, pero bueno, es la manera de abordarlos fundamental hasta ahora. Y aquí doy un salto para luego volver a aunar los dos conceptos. Y os voy a hablar un poquito de empresa social y de inversión de impacto, sobre todo las que estáis del Foro de Sostenibilidad. Sabéis muchísimo más que yo de todo esto, así que completad la información luego en el diálogo que mantendremos más tarde como consideréis oportuno. Pero bueno, yo creo que son dos tendencias que son muy interesantes. La empresa social es un concepto
que en España no tiene un reconocimiento específico hasta el momento. Hay una petición en change.org de reconocimiento de bueno, unas condiciones especiales, como ocurre en Francia, en Italia, donde recientemente se ha aprobado la nueva ley, y en Estados Unidos, por mencionar algunos países bastante avanzados en esa línea. Y al final son empresas con ánimo de lucro que viven del resultado de su actividad empresarial, a la vez que abordan un proyecto social. Todo esto está muy ligado, sobre todo por la modalidad de contar con recursos suficientes para el desarrollo de estas iniciativas, con lo que es la inversión de impacto. Y aquí he cogido un cuadro de la European Venture Philanthropy Association, que yo creo que es clarísimo, en la que vemos cómo desde el lado izquierdo vamos evolucionando desde entidades en las que no hay actividad comercial y se fijan solo en la parte del impacto social, vamos evolucionando a otras organizaciones de carácter benéfico, pero que cuentan con ingresos comerciales a la vez que subvenciones. El siguiente paso sería las empresas sociales, con generación de ingresos y de nuevo pues con una evolución en la que se van disminuyendo las aportaciones tipo donaciones o subvenciones y aumentando los ingresos comerciales y llegando al punto de ser empresas con beneficios para lo que puedan ser los accionistas. Si empezamos por el lado opuesto, por el lado derecho de la tabla, vamos a lo que es las empresas con carácter de lucro tradicionales, que se fijan en los resultados financieros, pero que también están evolucionando muy rápidamente, primero con aquellas empresas que van incorporando la acción social y luego aquellas empresas socialmente responsables en las que se mira todo el impacto en sostenibilidad, y hablando de sostenibilidad global, tanto en buen gobierno y responsabilidad corporativa, en el medio ambiente, en la sociedad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como decía antes Beatriz, voy a pasar esta transparencia. Pues Elvira y yo también, o sea, yo y Elvira está trabajando también en el equipo y ahora nos va a contar alguna cosita concreta. Estamos lanzando una propuesta de empresa social con impacto en la que se involucren empresas, organismos públicos, ONGs particulares, para aunar esfuerzos y servir de catalizadores para resolver el problema de la pobreza energética en España, pero esperamos que muy pronto pues, también podamos abordar proyectos en otros lugares del mundo que lo necesitan más si cabe que en nuestro país, y además aprovechando energías renovables, con ahorro claro para las compañías, creando una comunidad, ocupándonos del medio ambiente y siempre también de la rentabilidad y la medida del impacto, tanto para las empresas que trabajen con nosotros como desde el punto de vista global de la compañía. Esto es una pista de un proyecto que ya tenemos identificado y que ojalá podamos lanzar muy pronto, que es un proyecto muy, muy bonito en colaboración con un colegio y bueno, espero que muy pronto os podamos contar muchos detalles. Al final lo que tratamos es buscar un triple impacto,
medioambiental, económico y social. Y Elvira, quizá nos puedas contar tú un poquito de una parte que hemos considerado muy importante, y es esa medida consistente y traceable del impacto, que además tiene una componente tecnológica también importante. Sí, hola Ana, gracias. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Yo soy Elvira Vilches y bueno, aparte de estar súper ilusionada igual que Ana con este proyecto, también me ha encantado compartir panel con mis compañeras de Energías Sin Fronteras, porque yo también soy voluntaria de Energías Sin Fronteras. Estamos aquí como en familia. Nosotras estamos orientadas a resultados, por lo que medimos tanto el impacto medioambiental como social, así como la contribución a la consecución de los ODS. Nos parece muy interesante el tema de la estandarización de la medición de impacto, porque está en una fase de madurez bastante incipiente. A mí en concreto es un tema que me apasiona y un reto en el que merece mucho la pena trabajar. En realidad no existe un gran nivel de consenso y tampoco hay un marco de referencia único que nos permita comparar, que es justo lo contrario que lo que está ocurriendo con la medición de impacto ambiental, donde las métricas y estrategias están ya mucho más estandarizadas, incluso a un nivel global. Pensad que a día de hoy conviven más de 150 metodologías, modelos, herramientas, guías, y a veces se utiliza un mix de todas ellas. Y también incluso existen empresas que llevan muchos años trabajando en el desarrollo de métricas propias que están basadas o no en las metodologías existentes conocidas para valorar sus impactos más teniendo en cuenta la materialidad. Sí, también medimos la contribución de la contribución en los ODS. Existen en el mercado herramientas muy interesantes y también guías que nos ayudan a hacerlo. Pues sí, Elvira, de hecho yo ya, como era la tercera, no me he atrevido a poner la rueda de los ODS en grandes, pero efectivamente nuestro objetivo es impactar en diferentes objetivos, no solo el de energía limpia, sino también todo lo que es reducción de emisiones, erradicar la pobreza, igualdad de la mujer, por lo que hemos comentado antes, e incluso en educación también parcialmente. Y bueno, en este momento no os podemos contar mucho más, pero confiamos en que nuevos modelos de colaboración a través de un ecosistema bien articulado que aúne esfuerzos y que además aporten soluciones de largo recorrido para resolver los problemas de pobreza energética con tecnologías renovables, bueno, pues tenga cabida también, empezando en nuestro país y quién sabe si pronto también fuera. Muchísimas gracias. Tenéis el chat lleno de felicitaciones, de comentarios, de preguntas. Yo preferiría, bueno, que iría de paso a las preguntas si quiere, o los propios participantes que quieran preguntar. No sé, Iria, como tú veas. Está que peta el chat. Sí. Ay, perdona, que no se me quitaba el micrófono. Pues yo lo que queráis. Lo primero, agradeceros muchísimo a todas las ponencias. La verdad es que siempre resulta muy impactante cuando las hacéis, pero claro, tres juntas, pues al final uno se queda enhorabuena a todos. Yo, es cierto que tenéis el chat lleno de felicitaciones. ¿Hay algún, por respeto, por lo menos hacer las que están en el chat y luego ya si quieren conectarse?
Hay una, yo recuerdo además que la he visto al principio de todo y es de otra colíder del foro de sostenibilidad de Mariluz, que le preguntaba a Energías Sin Fronteras cómo calculan el impacto social y medioambiental de los proyectos que se impulsan. Al final yo creo, y bueno, lo habéis comentado todos, pero el tema de la medición de impacto me parece a mí que es algo que preocupa muchísimo a todos los niveles. Así que si queréis contestar, adelante Energías Sin Fronteras y seguro que si queréis colaborar todos también. Me lanzo, Carolina, y me corriges, ¿vale? Venga. Aquí vamos a ver, lo que Energías Sin Fronteras está realizando, y luego ya os contamos lo que estamos trabajando nosotros tenemos un área de proyectos, pero tenemos otra de estudios, como bien ha dicho Andrés, que hemos colaborado en algunos, ¿no? Lo que estamos realizando en este momento en los proyectos es un trabajo que se hace en la fase inicial, donde se determinan los objetivos del proyecto y cuáles pueden ser los resultados del proyecto. Y se establecen indicadores y objetivos de cómo medir lo que estamos pensando que ese proyecto va a dar como resultado, ¿vale? Que es el impacto que tiene. Y al final del proyecto, bueno, esos indicadores objetivos se miden con la realidad de lo que se ha producido. Esto en el corto plazo, medio plazo, ¿verdad, Carolina? Es fácil porque puedes medir, es decir, si porque yo he puesto unas lámparas, el ejemplo que habíamos puesto de la iluminación de las calles de esta ciudad, puedo tener más horas de estudio, ese es inmediato, ¿vale? Tengo más niños escolarizados y ese es el indicador objetivo que hemos puesto, ¿vale? Ese es inmediato. ¿Qué es más complicado y donde estamos empezando a trabajar y ver qué forma tenemos qué estudios podemos hacer o cómo podemos estudiar el tema? Y de hecho estamos escribiendo una guía para la medición de impacto de nuestros proyectos a medio y largo plazo. ¿Vale? ¿Cómo medimos el impacto del desarrollo a largo plazo? ¿Vale? Porque claro, ya es fácil establecer, cuando tienes que hacer un indicador, es fácil establecer cuál es el punto de partida, cuál es el proyecto que has hecho, qué objetivo te has marcado y cuál es el punto final, ¿vale? Pero a partir de ahí, ¿cómo mides ese desarrollo a largo plazo? Es ahí donde hay que empezar a establecer cuáles son los criterios que sean objetivos, que sean homogéneos, que se puedan establecer para todos los proyectos a la vez. Y una pregunta también para Ana relacionada con esto. Y claro, si cada fundación, si cada empresa utiliza sus propios KPIs, los mide a su manera, bien medidos, pero son propios, ¿cómo podemos estandarizar, igual que habéis dicho antes, que existen pues KPIs de medio ambiente, deberían de estandarizarse estos KPIs sociales, de impacto social? Totalmente, y ahí Elvira os puede contar mucho más que yo. Nosotras lo primero que hemos planteado es una plataforma para asegurar trazabilidad y una metodología que es lo que estamos desarrollando teniendo en cuenta los estándares, pero efectivamente ese es un problema que Elvira nos puede dar un poco más de claridad, pero es la situación que tenemos ahora mismo y que desde el punto de vista internacional hay que abordar. Claro. Sí, como os he comentado antes, con 150 metodologías, herramientas y tal, pues es complicado. Entonces, algunos clientes ya trabajan directamente con algunas metodologías, entonces nosotros seguiríamos estas, pero bueno, también tenemos en mente pues nuestra propia metodología, pero es una metodología que se basa sobre todo en una iniciativa bastante interesante de la Comisión Europea, de un subgrupo de expertos que se llama GECES, que ha colaborado con la EFPA, que es la Asociación Europea de Filantropía Empresarial que antes ha comentado Ana, que tiene una metodología tanto para inversores sociales como para empresas sociales. Luego también hay algunas muy interesantes como el SROI, cuyo objetivo es monetizar el impacto. Esa ya es más complicada, pero es chula, a mí me llama mucho la atención. Es importante, ¿no? Como decía Andrés, que hay que monetizarlo, hay que sacarle, ¿no?, negocio. Para que esto se escale, tiene que haber negocio y tiene que haber KPIs que midan ese negocio. Valor integrado social también es otra que monetiza. Luego está la LBG Framework, que también la he estado mirando hace poco,
Es un modelo internacional para la medición, gestión y comunicación de iniciativas y proyectos también de inversión estratégica, y que se basa en un input y en un output. Y además tiene una propia herramienta para medirlo. Aquí va a ayudar muchísimo, Beatriz, todo el tema de lo que es el establecimiento de las finanzas sostenibles y los sistemas ESG, que están estableciendo cuáles son los ratios fundamentales que se van a medir para considerar una inversión sostenible. Todo cuando se está hablando no solo de la parte de taxonomía en cuanto a lo que son las tecnologías que se van a financiar, sino todo el desarrollo del resto de los ROIs, ROIC y demás que se están utilizando ya desde Europa para todo el desarrollo de las ESG, y eso ayudará bastante, por lo menos, a ver cómo se pueden estandarizar indicadores. Sí, totalmente de acuerdo, Pilar. Y luego yo creo que también, bueno, por ahora lo que nos ayuda o nos guía un poco también son los indicadores o las metas de los ODS, que se establecen mucho en lo que es la matriz del marco lógico para alcanzar los resultados. Pues cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas niñas a cuánto les garantizas el acceso a agua o a salud. Y en nuestro caso, muy vinculado en el objetivo específico, estamos empezando a mostrar cualidades del derecho humano que han de cumplirse cuando se finaliza el proyecto. O sea, no vale el abastecimiento de agua, de cualquier tipo de agua. Tiene que tener determinadas características, ¿no? En cantidad, en calidad, en sostenibilidad, en todos, según el derecho humano, la normativa o las características que marque el derecho humano. Pero claro, como dice Pilar, también a largo plazo lo que nos está dificultando es, estamos haciendo como 2 proyectos piloto para medir el impacto, pero claro, es que también tienes que determinar qué mejoras se han producido y no son a consecuencia de tu proyecto. O sea, porque puede ser que haya habido, o sea, que de repente pues los niños permanezcan más años escolarizados, las mujeres incrementen por ejemplo, el locotomé, ¿no? Que son las farolas para la producción, para mejorar la producción de aceite de palma. Que las mujeres reciban más ingresos, que mejore la nutrición, pero es que a lo mejor resulta que hay un boom en la zona del aceite de palma como único aceite que se pueda usar para todo, entonces claro, su valor incrementa, pero esto no es gracias a tu proyecto ha sido que puedan producir, ¿no? En mejores condiciones, ¿no? Entonces claro, ahí nos vemos en la dificultad de cómo medir lo que corresponde al impacto de mi proyecto. ¿Vale? No, o sea, quitando los factores externos o el impacto negativo, que también lo hay, ¿no? Que tampoco hay que tener miedo a que los proyectos tengan impacto negativo, porque de repente resulta que el aceite de palma se prohíbe en el mundo entero y pues ya tienes un desastre en tu proyecto que está para las mujeres productoras de aceite de palma, ¿no? Entonces te van a salir impactos negativos. Pero bueno, estamos en ello ahí dándole vueltas a ver cómo hacerlo. Claro, yo creo ahí además que el gran problema es cómo lo comparas. O sea, lo que para una empresa, fundación, lo que sea, es un impacto X y se cuantifica de una manera, para otra a lo mejor lo está cuantificando de otra. Y ahí es el gran problema de poder comparar. Y yo creo ahí estoy con Pilar que taxonomía y finanzas va a ayudar mucho, pero bueno, por ejemplo, taxonomía social todavía están en fase de... Van camino, pero por lo menos, sí. Quiero decir que están en fase de pensar, todavía mucho pensar, pero no está olvidado, quiero decir. Absolutamente de acuerdo. Y además la sostenibilidad al principio pues, empezó en ecología, en medio ambiente. Bueno, pues ya se ha producido esa transición y sostenibilidad no es medio ambiente, es muchísimo más que eso. Pues ahora efectivamente tiene que trasladarse a todo, a taxonomía, medición de impacto, etcétera. Claro. Había también una pregunta de Nancy sobre la tecnología REM. No sé si Nancy quieras preguntarle directamente a Andrés. Si no la leo yo, ¿eh? ¿Y a Carolina? No, a Clara, perdona. ¿Y a Clara? Sí, porque Nancy preguntaba si compartís información o si esa tecnología REM... Sí. Nancy, tú misma. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero que nada, he disfrutado muchísimo este evento, fantástico escucharos, de verdad que muy bien llevado desde la parte global a local,
Agradecida de verdad por la información. Me pareció interesante lo que comentaba Clara y Andrés de la tecnología y me quedó la curiosidad de saber si las conclusiones que vais obteniendo se comparten con la sociedad a través de algún portal. Es decir, ¿estamos hablando de Open Data o simplemente son proyectos que de alguna manera las controláis con el gobierno, las controláis dentro de vuestros ámbitos? Simplemente para saber. Sí, es un tema muy delicado. Ya me imagino. Muy buena pregunta, de todas maneras. Y es muy buena pregunta porque de hecho siempre estamos moviendo. Nosotros pensábamos hacer nuestro software abierto. Ajá, eso es lo que, por eso iba. Trabajo en tecnología. Y no hemos podido. Ya, entiendo. No hemos podido Los en parte gobiernos, porque ¿no? como nuestro software se utiliza para muchas cosas, además de para lo que nosotros lo usamos, porque por ahí dentro tiene las tripas de lo que está usando la CNMV para remunerar a las eléctricas, no se puede hacer público. Entonces, si no puedo hacer público una parte de mi código, el resto del código no puede ser, o sea, no entra en la definición de código abierto. Bueno, pero os voy a dar una idea. Es probable que vuestra data no pueda ser compartida, pero quizás vuestras publicaciones en cierta medida puede ser compartida. Entonces, como hablabas Tengo de valorar, publicaciones pendientes, porque además tengo que terminar mi doctorado y llevo 3 años dedicado a la empresa y el doctorado está parado, ya, supongo. no digo en retroceso, pero está parado. Tenéis que contactar con Nancy luego. No, pero por ejemplo, no, totalmente de acuerdo. A ver, cuando alguien nos pregunta, ¿tenéis algún proyecto público? Decimos, oye, puedes ir a ver el de Ruanda que terminamos hace 3 años, ese ya es público. Pero lo que escribimos para Mozambique, que fue al año siguiente, lo está usando Mozambique para 3 cosas más, pero no puedes encontrar el informe en ninguna parte porque no lo ha querido hacer público el gobierno de Mozambique ni el Depende gobierno. del proyecto. Sí, en nuestra Exacto. página web tenemos publicados tanto papers de investigación del equipo como aquellos proyectos que sí que han sido posible publicarse. Y entonces a eso sí que se tiene acceso. Hay un proyecto que está financiando, y Andrés, en esto estás tú más informado que yo, me parece que está financiando la Fundación Rockefeller para el Banco Mundial, haciendo una plataforma global donde se van a volcar los escenarios y las sensibilidades que estábamos comentando antes, ¿no? Se van a volcar todo eso en una plataforma abierta donde se va a poder ver el coste de electrificar, yo qué sé, pues todo Ruanda, por ejemplo. Entonces eso es un proyecto en marcha. Pero de esto, Andrés, sabes tú más. Bueno, No. solo deciros, porque yo creo que seguramente tenéis muchas ideas. Cuando escuchaba, pensaba 2 cosas. La primera, lo que decías, Andrés, es monetizar. Una forma de monetizar es sacar parcialmente vuestras conclusiones y compartir lo con no data sensible, ¿verdad? Y de alguna manera eso también incentiva que otras sociedades, teniendo data, aunque sea parcial, se motiven a generar nuevos proyectos. Eso por un lado. Y por otro lado, también le da mucha más fuerza a vuestra iniciativa. Marca, de Aguaya, sí, Aguaya A vuestra Energy, iniciativa. a que Os sea da más conocida. difusión, os da más difusión y pues de alguna manera, claro, podéis jugar un poco con eso. Simplemente una pequeña sugerencia dentro de No. seguramente mucho de lo que tenéis. Muy, muy oportuna, porque ciertamente claro, estamos en muchos países, mucha de la información que tenemos es privada de esos países. De hecho, muchos países no quieren ni que su información salga del país, lo cual para nosotros es un reto. Entonces, Pero le pasáis un filtro allí de un filtro, le quitáis información sensitiva y sacáis como grandes conclusiones, podría ser también interesante. Sí, o partimos de información pública y luego descendemos, porque precisamente lo que quiere hacer la Global Commission to Energy Poverty es un proyecto enorme en el que queremos presentar en la próxima cumbre de Nueva York en octubre, septiembre-octubre, en un evento paralelo y en el diálogo de alto nivel sobre energía, es cómo vamos a medir, estábamos hablando antes de medir, lo que estamos haciendo por conseguir el ODS 7, nosotros sencillamente ahí, versus lo que de verdad está pasando. O sea, cómo mides los esfuerzos de los países con lo que se tendría que hacer para lograr el acceso universal en 2030 para saber cómo estamos de mal. Me gustaría decir para saber cómo andamos de bien, pero no, para saber todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Entonces, no hay una metodología, hemos creado no hay datos públicos, hemos creado la forma de acceder a esos datos públicos. Donde no hay datos públicos, los inferimos de otra. Entonces, hay una base de datos del Banco Mundial que es incompleta, pero que sirve de algo. Es decir, al final es hacer de la necesidad virtud con datos insuficientes, pero gracias a toda esta experiencia que tenemos en un porrón de países ya, y más los que queremos trabajar con la Fundación Rockefeller, estamos intentando ver cómo al menos enmarcar una metodología que ayude a saber a nivel global si en el ODS 7 estamos al 25%, o estamos al 12%, o estamos al 30%, o al 50%, ojalá.
en fecha de hoy y qué es lo que nos queda por hacer para alcanzar un nivel suficiente de acceso. Y esto enlaza con lo que estabais diciendo antes también precisamente de la forma de medir los impactos, ¿no? Desde que se creó la forma multidimensional de medir la pobreza por Amartya Sen, ese ha sido uno de los grandes retos. Y yo he trabajado en comercio justo muchísimos años. ¿Cómo puedes medir el trabajo infantil, el precio justo de los productos en la cadena de la no explotación, el beneficio del medio ambiente? Es decir, es el problema del millón. Así que yo, vamos, Ana, Elvira, animaros muchísimo. El gran problema de esto es que ciertamente si no lo estandarizas, al final nadie se lo cree, y hay 28.000 sellos que garantizan lo mismo, que no es verdad que todos garanticen lo mismo, ni mucho menos. Y el segundo problema es que cuando todo lo mides al final en dinero, y es verdad que el precio del CO2 ha ayudado mucho, también la monetización tiene un riesgo enorme, y es que lo que no es monetizable no se mide, por tanto ya queda despreciado. Esto es claro. El gato de Schrödinger. Si no te importa si está vivo o muerto, se va a morir en la caja. Yo espero que tras este diálogo que estamos teniendo hoy, tras este diálogo realmente notéis ese impulso, ese catalizador que sirva, y que notéis mayores socios en Energías Sin Fronteras, que el Guaya Energy sea conocido en el sector, porque por ejemplo yo no lo conocía y me encanta conoceros. O sea, que sí que notéis, no sé si se podrá medir, pero tras la sesión que realmente sea de valor y que empuje al emprendimiento de Elvira y de Ana. O sea que espero que esta sesión, por lo menos los ponentes que estéis entre vosotros, ya os conocíais, pero muchos de los que están escuchando no os conocían, y realmente yo creo que ha sido un éxito el diálogo entre dos foros. No sé yo por las horas que estamos si admitimos más preguntas o no, porque realmente ya nos hemos pasado muchísimo, la ocasión lo merecía. El tema ha sido realmente importantísimo realizarlo, y os doy muchísimas gracias a todos por haberlo preparado tan bien, y hemos puesto todo nuestro cariño en que salga adelante porque era un momento único. Queremos seguir haciendo diálogos, no solo con el Foro de Sostenibilidad, sino con otros foros como el de Industria y Logística, que tenemos también aquí a otra líder, como el Foro de Movilidad, como el Foro de Instituciones Públicas. Realmente el Foro de Energía tiene relación con muchos foros de GECON y en ello estamos. Así que os doy las gracias a todos por vuestra asistencia, y si queréis hacemos una foto de grupo, si queréis poner las cámaras, y así todos salimos en las redes sociales para darle visibilidad a estas tres iniciativas que lo merecen. Así que voy a hacer una foto. Eva, me parece que sales oculta. Si puedes poner la cámara, te lo agradezco, para que no salga feo. Sí. Pues nada, muchas gracias. Espero que salga bien y os la comparto. Gracias a Muchas todos. gracias a vosotros. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a las Adiós. líderes. Gracias a ti. Enhorabuena. Muchas gracias. Adiós. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Beatriz. A ti, Andrés. Un placer, de verdad. Infinito. Gracias, Iria, bueno, Seguimos en contacto. Gracias, chao. Hasta pronto. Gracias, Carolina. Chao. Un placer a todos.